la clase 3, que sería todo el periodo, ahora sí, los periodos de unificación y el periodo que se entiende como las primeras dinastías, ¿sí? Hace ratito les mencionaba cómo estos distintos nomarcas se peleaban entre ellos para tener mayor extensión territorial y también para dominar el río Nilo. Bueno, obviamente va a haber un, o va a haber, van a empezar a figurar algunos personajes relevantes en esta historia y nos van a ayudar a tratar de entender cómo se fueron dando estas primeras dinastías. De entrada había que lograr conquistar todo el terreno. Esa era una gran hazaña. Primero la hacían un poco como dominando a los gnomos que tenían cercanos, controlándolos, a lo mejor amenazándolos un poco, pero logrando el dominio de los más débiles sin la fuerza. Y cuando ya iban creciendo en gnomos que ya formaban parte de un mismo nomarca bajo un mismo gobierno, entonces sí empezaban a utilizar la fuerza con los gnomos que estaban más lejanos y con los gnomos que tenían mayor fuerza en términos como de milicia, por así decirlo, ¿no? Y se fueron dando muchas luchas entre ellos, hasta que finalmente vamos a encontrar a el primer unificador, que lo vamos a conocer, aquí lo tenemos como Narmer, ¿no? El famoso Narmer. Este Narmer, su nombre ya está escrito como uno de los primeros faraones. Por eso ya empezamos con las primeras dinastías, los primeros momentos en los que Egipto se va a entender como un solo territorio gobernado por un solo personaje, en este caso el faraón, nombre que también se lo debemos a los griegos. Ellos se entendían como la casa grande, la casa de Horus. El nombre de los faraones era la casa grande, no era faraón como tal. El nombre de faraón también se lo debemos a los griegos y muchos de los nombres de los faraones también se los debemos a los griegos. Lo vamos a ir viendo, no se me desesperen, vamos paso a paso. Este Narmer logró seducir, voy a utilizar la palabra seducir, seducir en términos ideológicos, religiosos y políticos a muchos nomarcas. De tal manera que Narmer eh, incorporó a su propio gobierno a otros nomarcas que empezaron a trabajar para él o a trabajar con él. Y en ese ir logrando la unión de varios gnomos, también logró la conquista, y aquí sí, con el ejército, la conquista y el dominio de los gnomos más lejanos a donde él vivía, ¿sí? Me voy a regresar a una de las diapositivas porque esto es importante que lo entendamos. Aquí está en el mapa. Vamos a encontrar dentro del periodo previo a las primeras dinastías, vamos a tener lo que se van a conocer como las regiones más importantes en términos de control. Y aquí está Memphis, la famosísima Memphis. Vean dónde está Memphis ubicada. Casi donde se une o donde el río Nilo se empieza a bifurcar. El río Nilo viene siendo una sola corriente, toda una sola corriente, y aquí se hace el famoso delta. Memphis está ubicado aquí. Bueno, de aquí, de esta Memphis, era el famoso Narmer. Y vean lo que hace Narmer. Narmer logra unir a los gnomos que tenía cercanos, se los adjudica a su propio gobierno. Y lo que hace Narmer es que su ejército, que ya era un gran ejército, porque ya dominaba todo este territorio, le rendía cuentas a Narmer, fueron incursionando hacia el sur y conquistando los distintos gnomos. Fueron conquistando hasta que finalmente Narmer se proclama el único gobernador, el único gobierno y el único rey de todo
el Alto y el Bajo Egipto. Y a partir de ahí vamos a entender lo que realmente conocemos como las famosas dinastías o el inicio del Imperio Antiguo. Eh, Obviamente Narmer sí pasa a la historia como uno de los grandes faraones. Es el primero que unifica todo el territorio de Egipto bajo un solo dominio, bajo una sola fuerza. Todavía no va a quedar del todo claro cómo van a ser las siguientes dinastías, es decir, cómo se van a ir heredando las distintas dinastías. Pero sí se ha logrado entender que algunas ha sido el hijo de, el nieto de, eh, y sí hay una sucesión legítima del gobierno a partir de Narmer. En algunos momentos no queda tan claro, pero sí es lo que predomina. Es decir, que a partir de Narmer, él establece que los siguientes gobernantes de todo Egipto sean herederos legítimos. Les corresponde por herencia legítima gobernar todo el territorio de Egipto. A Narmer se le conoce como el unificador. A partir de Narmer vamos a encontrar principios muy básicos de lo que es Egipto. Por ejemplo, el gobierno de acuerdo a la MAT. MAT se escribe M-A-T, la MAT. MAT quiere decir el equilibrio, la dualidad, el orden. Y el faraón, en este caso Narmer, el faraón Narmer, es el que posee la MAT, el que posee el orden, el que posee el control del Alto y del Bajo Egipto, el que debe de mantener el orden en el Alto y el Bajo Egipto. Por lo tanto, a partir de Narmer, vamos a empezar a encontrar a los faraones con las dos coronas. Si yo estoy, me regreso tantito rápido, si yo estoy en territorio del Bajo Egipto, me pongo la corona del Bajo Egipto. Pero si yo estoy en territorio del Alto Egipto, me pongo la corona del Alto Egipto, para que todo el territorio que ahora yo domino, que ahora yo controlo, entienda que solo hay un poder y ese poder lo tengo yo como el que mantiene el orden, mantiene el equilibrio y mantiene la prosperidad en Egipto. Eso va a implicar el que los faraones a partir de este momento se empiecen a poner las famosas coronas, las dos coronas, la del Alto y la del Bajo Egipto. Aquí les pongo solo a los primeros faraones, desde Manes, Menes o Narmer, son los nombres que tiene dependiendo las distintas listas reales. Una es la lista real de Ábidos, que es esta que les estoy poniendo aquí. Hay una pared en un templo de Seti I, que mandó poner todos los faraones, desde el primero, desde Narmer hasta los últimos. Y obviamente los nombres van siendo distintos, no caben todos los nombres, los 5 nombres reales que cada faraón tiene. Y a Narmer también se le conoce como Menes y es el primer faraón, ¿no? Entonces aquí los tenemos, el nombre de cada uno de estos primeros faraones, que son 8, los que le van a dar orden, los que le van a dar sentido a estas dinastías. Aquí tenemos al famoso Narmer o Menes, unificó el Alto y el Bajo Egipto, estableció el gobierno en Tinis y posteriormente en Memphis, en la capital de Memphis. Se casó con una princesa de Nagada, es decir, de la zona del sur de Egipto, para mantener el orden. Vea cómo fue bastante como pues habilidoso, un gran estratega. Él vivió en la parte del Bajo Egipto y él dice, bueno, si yo me caso con una princesa del Alto Egipto,
voy a lograr mantener el dominio en las dos tierras. Y entonces él se casa con una princesa del Alto Egipto para tenerla como aliada, para que la familia y todos los que le debían culto a la familia de la princesa, ahora le rindieran culto y le rindieran obediencia a el famoso Narmer. Fue el que empieza a estructurar las prácticas religiosas, algunos ritos, algunas costumbres en términos religiosos. Fíjense la fuerza que tuvo que él, con su ejército, empieza a incursionar la zona de el corredor de Levante hacia la zona de el actual Israel, el actual Palestina, el actual Libia. Hacia esa zona empezó a incursionar y también hacia la zona sur, hacia la zona de Nubia, ¿no? Y cuando él muere, se cree que su esposa, que aquí les pongo abajo la imagen de la esposa, ella pudo haber fungido como una de las primeras faraonas en Egipto. Egipto tuvo muchos faraones, pero también tuvo faraonas. Vamos a ir viendo algunas. Esta, Neit Hotep, fue una de las primeras faraonas. Poco se sabe de ella, hay muchas dudas de si realmente logró gobernar o no, pero por su atuendo y por las referencias que hay, es posible que efectivamente haya logrado gobernar, ¿sí? Queda una paleta, que es la famosa paleta de Narmer, que es esta. Es una paleta conmemorativa, es una paleta que ayuda a entender lo que fue la famosa unificación. Aquí lo que estamos viendo es, aquí vemos a Narmer de pie y vean cómo empieza el arte a darnos algunas pistas. El faraón siempre representado enorme, sus enemigos siempre arrodillados o debajo del faraón y obviamente el faraón pepenándoles las greñas, que es un distintivo de poder y de dominio, ¿no? Entonces tenemos de un lado, estamos viendo a Narmer, que sostiene en una mano su cistro de poder y en la otra tenemos al enemigo que lo trae de las greñas. Por aquí encima estamos viendo a Horus, que a Horus se levanta soberano sobre la tierra del Nilo. Aquí abajo estamos viendo a los enemigos. En el medio de estos cuernos que tenemos aquí, que son las primeras representaciones de la diosa Hathor, eh, vemos el nombre de Narmer. Aquí está el nombre de Narmer, ¿sí? Y por el otro lado vemos a Narmer ya con las dos coronas, la del Alto y la del Bajo Egipto. Vean, aquí lo tenemos, las dos coronas. Al frente de él van todos los nomarcas que ahora van a obedecer al nuevo faraón, al nuevo soberano. Aquí estamos viendo a los que murieron, los estamos viendo el cuerpo sin las cabezas, y aquí estamos viendo la unificación de las dos tierras. Esto representa la unificación de las dos tierras. Y esta paleta es muy famosa porque justo representa a lo que es la parte de la sucesión de linaje, la unión de las dos tierras y cómo va a entenderse a partir de ahora el gobierno, ¿no? Entonces, aquí les pongo lo que en términos de teorías se entiende o las distintas interpretaciones, más bien, eso es lo correcto, las distintas interpretaciones que tiene la paleta de Narmer. El nombre de Narmer, la cabeza de la diosa Hathor en las esquinas. Aquí tenemos a Narmer con la doble corona. Aquí vemos a un sacerdote y a los que van delante de él con sus banderas, todos los enemigos que han muerto. Aquí este animal mítico que es entre un felino y la cabeza de un serpiente, que representa justo la unión de las dos tierras. Y por último, aquí se cree que este toro enorme sea la representación del rey dominando a los enemigos, ¿sí?
Por el otro lado, aquí tenemos esto, tenemos el nombre de Narmer aquí, tenemos a la diosa Hathor, a el halcón, que está obviamente representando lo que implica la casa de Horus, el gobierno, el faraón, pero también está dominando todo el río Nilo. Este personaje de aquí es el portador de las sandalias. Este personaje va a empezar a aparecer en todos los relieves. El portador de las sandalias, el que acompaña al faraón, el que representa de alguna manera el estatus que tiene el faraón como las sandalias de todo el gobierno, el poder, la tierra de Egipto, el famoso portador de las sandalias del faraón. Narmen con la doble corona, aquí lo tenemos, su mazo que está dominando al enemigo y a los enemigos, y aquí los enemigos nadando, ¿sí? Esta paleta es lo que se ha identificado como el inicio de las dinastías o el inicio finalmente de los grandes imperios de Egipto. Nosotros la historia de Egipto la vamos a entender entre imperios y periodos. Cuando alguien a ustedes o ahora que estén leyendo lean imperio y reino, estos dos quiere decir que Egipto estuvo gobernado por un solo faraón. Y ese faraón tenía la obligación de mantener el orden, el equilibrio, la justicia, el poder y obviamente velar porque en Egipto hubiera alimento, hubiera trabajo, Egipto estuviera en paz, en orden. Y eso lo vamos a encontrar durante el Imperio Antiguo. Y todos los faraones del Imperio Antiguo tienen esta obligación, los faraones del Imperio Medio y los faraones del Imperio Nuevo. Pero entre imperio e imperio o reino vamos a encontrar los famosos periodos. Los periodos se entienden como los momentos de desequilibrio de Egipto, los momentos en donde no había una dinastía que continuara con el equilibrio, el orden y la justicia. Son momentos incluso en donde extranjeros gobernaron Egipto. Y Egipto los reconoce como estos periodos de caos, de desorden, de desequilibrio, de hambre, porque Egipto no estaba gobernado por la Mat, por el orden supremo. Y el orden supremo era el faraón. A partir de Narmer, el orden supremo de Egipto es el faraón. Por eso es la casa grande, el que tiene el control absoluto de todo. ¿Sí? Aquí se los dejo aquí para que lo lean con calma. Son las distintas interpretaciones que ha habido sobre la paleta de Narmer. Se las dejo, ¿sí? ¿Qué hizo Narmer? Unificó la política, unificó los aspectos de administración y las primeras concepciones religiosas. A partir de Narmer vamos a empezar a encontrar una unidad política, un solo gobierno, una sola identidad en términos de gobierno. Y aquí, sobre todo, vamos a encontrar la economía que va a depender de el faraón y obviamente de sus distintos gobernantes que siguen siendo los nomarcas. Por eso entender también la parte del predinástico, ¿sí? Porque los nomarcas se convierten ahora en los gobernantes que le ayudan al faraón, que le ayudan al Todopoderoso a mantener el control político, el control económico y el control religioso, sobre todo en esos tres ejes: control político, control administrativo y control religioso, que va a ser lo fundamental para entender la sociedad de Egipto. Aquí les pongo la que se ha identificado como la tumba de Narben. Vean que es muy sencilla, nada parecido a lo que vamos a ver después con las grandes dinastías, las pirámides, las mastabas, los hipogeos, pero aquí ya vamos a encontrar al menos una división: las escaleras para entrar a una primera cámara,
y luego otras escaleritas que no se ven, pero que van por aquí para entrar a la cámara funeraria. Ya tenemos una división, dos planos, la cámara primera y la cámara funeraria, ¿sí? Y se encontró en esta tumba, se encontró esta escultura de este babuino y en la parte de atrás tiene escrito el nombre de Narmer. Ya vamos a entender también por qué el babuino. El sonido que hace el babuino es un sonido que los egipcios reconocían como un sonido primigenio, es decir, como uno de los primeros sonidos que hubo en el momento de la creación, de sus concepciones del origen absoluto de todo. Ellos entendían el sonido del babuino como uno de los primeros sonidos en el ámbito de su existencia. Por eso a muchos de los faraones los vamos a encontrar también representados como un babuino, como este primer elemento que ha existido siempre y que ahora es el responsable de gobernar todo Egipto. Después de Narmer, les pongo una serie de gobernantes, una serie ahora sí ya de faraones, con sus nombres y con lo que hizo cada uno, con algunos de los objetos que se han encontrado asociados a sus tumbas y que nos ayudan a entender que fueron cada uno de estos distintos faraones, de las primeras 8 dinastías, ¿sí? Aquí tenemos, después de Narmer vino Or-Ja, después de Orja vino Ger, luego vino Tjet, luego vino una mujer que se asume que fue otra segunda mujer que gobernó, Nehit. Aquí está su nombre y aquí tenemos su tumba. La tumba es esta que les estoy marcando aquí. Eh, está dentro de la necrópolis de Ávidos y está en igualdad de tamaño, de relevancia que la de cualquier otro de los gobernantes que están enterrados en la necrópolis de Ávidos. Por eso se cree que haya sido también una mujer gobernante o una mujer faraón. Luego tenemos a Den, que aquí lo vemos representado. Después de Narmer, que a Narmer lo vemos en la paleta de Narmer con la doble corona, al siguiente que vamos a encontrar representado con la doble corona, aquí está, es justo Adén. Luego encontramos a un siguiente faraón que es Anejihif, Semenkert, aquí lo encontramos. Y en cada uno de estos, ahora que lean con calma la presentación y las lecturas, se van a encontrar un siguiente nombre. Está el nombre, las fechas en las que gobernó aproximadamente y un siguiente nombre. Este segundo nombre, en este caso Semempeses, es el nombre griego. Todos los faraones tienen su nombre egipcio y su nombre griego. Por ejemplo, uno muy famoso que ustedes seguramente todos conocen, Amenofis IV, pero nosotros lo conocemos como Agenatón. Tiene dos nombres, el nombre en griego, que es Amenofis, y el nombre en egipcio, que es Agenatón, ¿sí? Así todos los faraones tienen su nombre griego. Los griegos no podían pronunciar estos nombres raros para ellos y obviamente le van a poner lo que más se le parece en la pronunciación. Semerjet, y para ellos es Semempses. Son el nombre en egipcio y el nombre en griego, ¿sí? Nos quedan 5 minutos, doctor. Sí, ya termino con este último de los faraones de la primer dinastía y me quedo con preguntas para terminar. Les voy a compartir esta presentación para que la vean con calma. Les voy a mandar alguna otra información que nos ayude a completar esto, sobre todo la parte religiosa, porque dentro de 15 días lo que vamos a abordar ya son a partir de la
tercera y la cuarta dinastía, que es cuando ya vamos a encontrar mucho más claro lo que es la identidad de Egipto, todo este desarrollo en cuanto a lo que es la concepción de la vida y la muerte, las primeras pirámides y lo que ello implicó en términos de ideología, de arte, obviamente también, arquitectura y demás, y de ahí cómo se fue desarrollando todo el gobierno de Egipto, ¿no? Entonces, esto es lo que sienta las bases, estas primeras dinastías, el periodo predinástico, para ya luego entender realmente lo que va a suceder en las dinastías que le dan mucho más sentido a lo que hoy entendemos por Egipto.